Vamos a resolver el ejercicio C1 de la prueba de BAU en Andalucía para la física y como puedes ver se trata de un ejercicio que podemos enmarcar dentro de lo que llamamos la naturaleza de la luz, ese bloque de contenidos. Hace referencia en este caso a la refracción de la luz. Y, esto es importante, ¿verdad? Tendremos que tener en cuenta las leyes de Snell para poder resolver el ejercicio. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aproximación a la resolución general y después nos vamos a ir apartado a apartado. En el primero de los apartados nos habla de que precisamente se produce un efecto o un proceso de refracción de un medio a otro. Sus índices de refracción nos dicen que serían N1 y N2 y tenemos que justificar si son verdaderas o falsas las afirmaciones. Por un lado, nos habla de la velocidad del rayo que digamos aumenta o disminuye, ¿verdad? De pasar un medio a otro, y por otro lado de la longitud de onda. Para el primero de los casos, lo que haremos será tener en cuenta la definición propia del índice de refracción, y para la segunda cuestión que nos habla de la longitud de onda, tendremos que tener en cuenta la relación que existe entre la longitud de onda y la velocidad de propagación de una onda, en este caso, pues de la radiación electromagnética. Nos vamos a ir, por lo tanto, al segundo de los apartados, que nos dice que hay un recipiente en el que ese recipiente contiene aceite y agua y un rayo pasa del aire al aceite y posteriormente al agua. Tendremos que hacer un esquema y además tendremos que calcular la velocidad de la luz en el agua. Para la primera parte del ejercicio vamos a hacer ese esquema con dos fenómenos de difracción y pintando sus ángulos, que también tendremos que calcular, y en la segunda parte lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de la luz en el agua, pero aplicando la definición misma de lo que llamamos el índice de refracción. Creo que ya tienes una idea global de cómo vamos a atacar la resolución del ejercicio. Nos vamos, por lo tanto, al primero de los apartados. Nos centramos ahora en este primer apartado. Ya sabemos que hay un rayo de luz monocromática que pasa de un medio que tiene índice de refracción N1 a otro que tiene N2. Y es muy importante la condición que nos dan. Nos dicen que N1 es menor que N2. Vamos a justificar, si es verdadero o falso, en primer lugar, que la velocidad de dicho rayo aumenta al pasar del primer medio al segundo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho antes, es tener en cuenta lo que es la definición del índice de refracción. Y te recuerdo que la expresión para esta definición es la que ves aquí. El índice de refracción, como puedes ver, sería el cociente entre, vamos a tomar nota de esto, el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio que estemos considerando. Esta es la definición. Así que si yo lo que quiero saber es cómo varía la velocidad, tan solo tengo que despejar de esta ecuación. Me quedaría de esta otra forma. La velocidad en el medio que sea sería la velocidad de la luz partido por el índice de refracción en ese medio. Parece claro que tan solo tengo que comparar lo que pasa entre un medio y el otro. Vamos a hacerlo y recuerda que comparar sería, en nuestro caso, hacer el cociente entre las velocidades en el medio 1 y el medio 2. Mira cómo quedaría. La velocidad en el medio 1 sería, por lo tanto, la velocidad de la luz en el vacío partido por N1 y la del medio 2, como veis, lo mismo, C partido por N2. Por lo tanto, como veis, puedes cancelar el término C. Y te queda solamente un cociente de índice de refracción. Pero, y esto es importante, date cuenta que si tú has hecho V1 entre V2, a ti lo que te va a quedar sería V1 entre V2 es igual a N2 partido por N1. Y esto es importante, ¿vale? Cuidado al operar aquí. Te va a quedar entonces el cociente de los índices de refracción, pero cambiado, podríamos decir, de signo con respecto a las velocidades. Y como me han dicho que N2 es mayor que N1, parece claro que este término de aquí tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, el cociente, como estás viendo, V1 partido por V2 es mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesariamente el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, V1 es mayor que V2. Y tienes que concluir necesariamente que la primera de las cosas que nos dicen es falsa. Esa primera aseveración es falsa. Por lo tanto, ya tenemos el primer apartado. Seguimos ahora con la segunda parte del primer apartado. Nos dice la longitud de onda del rayo es mayor en el segundo medio.
Vamos a ver cómo respondemos o deducimos si esto es verdadero o falso. Lo hacemos ahora, como decíamos antes, buscando la relación que hay entre la velocidad de propagación y la longitud de onda. Y esta relación la puedes encontrar con una expresión que debe sonarte, que sería el producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de propagación. Pero, y aquí viene esto que es muy importante, la frecuencia es constante. La frecuencia en este caso es constante porque solo depende de la fuente emisora. Estamos considerando un rayo, así que su frecuencia no va a variar. Como te he dicho, tendrías que tener en cuenta esta expresión. La velocidad de propagación es el producto de la longitud de onda por la frecuencia y despejando tendrías que la longitud de onda es el cociente entre la velocidad de propagación y la frecuencia. Te lo repito, la velocidad de propagación y la frecuencia. ¿Por qué? Pues porque son letras muy parecidas y podría inducir a error, ¿vale? Una vez que tenemos esto, lo siguiente que hacemos es, igual que antes, vamos a comparar las longitudes de onda del primer y del segundo miembro. Por lo tanto, hacemos el cociente lambda 1 entre lambda 2, por lo tanto sería la velocidad en el medio 1 partido por la frecuencia entre la velocidad en el medio 2 partido por la frecuencia, y al ser constante podemos cancelar. Y fíjate que te va a quedar ahora que lambda 1 entre lambda 2 es igual al cociente de las velocidades en el mismo orden, es decir, V1 entre V2. Y como hemos visto en el apartado anterior, V1 era mayor que V2, por lo tanto este cociente V1 entre V2 es necesariamente mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro caso lambda 1 será mayor que lambda 2. Por lo tanto, vuelve a ser falsa la proposición que nos hacen. Con esto queda resuelto la primera parte de este ejercicio. Nos vamos ahora a resolver la segunda parte. Ya estamos en la segunda parte de nuestro ejercicio. Nos dicen que tenemos un recipiente que contiene agua que llega hasta una altura determinada, 0,25 metros, y sobre la que se ha colocado una capa de aceite. Ahora, nuestro rayo procede desde el aire e incide sobre la capa de aceite, formando un ángulo de 50 grados con la normal. Tenemos que hacer un esquema de la trayectoria que sigue el rayo en los diferentes medios, aire, aceite y agua. Y tenemos que calcular los ángulos de refracción para el aceite y para el agua. Y por último tendremos que calcular la velocidad de la luz en el agua. Bueno, pues lo primero que hacemos es nuestro esquema. Yo ya he preparado el esquema y lo vamos a poner aquí para que lo puedas ver. El esquema sería este. Nuestro rayo, que lo he pintado en color como anaranjado, incide desde el aire con un ángulo que he llamado I, que sería el ángulo de 50 grados, ¿vale? Yo en el esquema le voy a poner que este sería el ángulo incidente, y la primera superficie que se encuentra sería, yo voy a pintar solamente la primera superficie, ¿vale? Sería la que va a diferenciar o va a dividir el aire con el aceite, que lo he pintado de verde. Y aquí se produce el primer fenómeno de refracción, le he llamado R1, al ángulo de refracción en el primer medio, sí, digo bien. Y después llega, lo que he hecho ha sido dividirlo en colorines, ¿verdad? Al azul, que sería el agua, y se produce el segundo fenómeno de refracción sobre la superficie que hay entre el aceite y el agua, y he pintado este rayo en azul y le he llamado R2 al ángulo de refracción del segundo medio. Debo decirte que no es, digamos, fidedigno este esquema. Simplemente lo que he hecho ha sido acercar el rayo verde a la normal con respecto a cómo entra desde el aire, para que sea coherente con el valor de índice de refracción del aceite, que es mayor que el del aire, por lo tanto se acerca a la normal. Y después lo que he hecho ha sido alejarlo de la normal en el caso del agua, porque el índice de refracción, como puedes ver aquí, es menor para el agua que para el aceite, ¿vale? Simplemente es algo para que quede claro que cambia la dirección del rayo. Una vez que tenemos eso claro, lo siguiente que vamos a hacer es hacer el cálculo de esos ángulos de refracción que nos pide también esta primera parte. Y para ello lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Snell. Esta segunda ley lo que nos dice sería que si yo hago el producto de, por ejemplo, el índice de refracción para el primer medio por el seno del ángulo que yo le he llamado el ángulo de incidencia, tiene que ser igual al índice de refracción en el segundo medio y el seno
del ángulo en el segundo medio que yo lo he llamado R1. Si tengo esto en cuenta y despejo de aquí lo que sería el seno del ángulo de refracción para el primer medio, o el segundo medio, ¿verdad? En este caso, que sería el aceite, lo que vamos a hacer es simple y llanamente escribirnos aquí que sería, si despejo esto, pues sería N1 por el seno del ángulo incidente entre N2, o lo que es lo mismo, 1, que es el índice de refracción para el aire, por el seno de 50 grados que nos decía el enunciado, dividido por 1.47, que es el índice de refracción para el aceite. Si haces la operación, verás que obtienes como valor 0.521. Y ahora tienes que calcular el ángulo de refracción. Vamos a ponerlo aquí. Y esto se hace haciendo el arcoseno, que es la función inversa, el arcoseno del valor que acabas de obtener, de 0.521. Si haces esto, verás que vas a obtener como valor del ángulo, en el caso de la primera refracción, vamos a ponerlo aquí, 31.4 redondeando. Yo voy a poner solamente 3 cifras significativas. Ya tengo este valor. Es coherente con los datos que nos dan para los índices de refracción, ¿vale? Una vez que tengo esto, me voy a hacer lo mismo, pero para el segundo medio. En este caso tendríamos que, vamos a llamarle, aplicando la misma ley, N, en nuestro caso, N1, ¿verdad? N2. Vamos a ponerlo como N2. Por el seno del ángulo en el medio, que sería R1, va a ser igual a N3, que sería el medio tercero ya, que es el agua, por el seno que yo he llamado, del ángulo que he llamado R2, ¿vale? Como es la segunda refracción, para que nos entendamos. Hago exactamente igual. El procedimiento es análogo. Ahora voy a despejar el segundo ángulo de refracción y lo que voy a tener sería, en nuestro caso, 1.47 por el seno del ángulo de refracción 1, que lo tengo calculado aquí, que era 0.521, ¿verdad? Y aquí abajo pues me quedaría 1.33, que es el del agua. Si haces la operación verás que este seno de R2 te va a quedar como 0.576. Por lo tanto, el segundo ángulo de refracción, haciendo igual que antes la función arcoseno para el 0.576, te va a quedar un valor de 35.2 grados. Este es el valor del segundo ángulo de refracción que nos pedían en la primera parte del problema. Nos vamos a hacer ahora, por lo tanto, la segunda parte, es decir, lo que sería el BI, ¿verdad? Y me dicen que calcula la velocidad de la luz en el agua. Dijimos que íbamos a tener en cuenta la definición del índice de refracción. Por lo tanto, yo tengo que el índice de refracción para el agua, vamos a ponerlo así, sería la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de, en este caso, el rayo en el agua. Así que tan solo tengo que despejar la velocidad en el agua y vamos a tener que sería, por lo tanto, la velocidad en el vacío, es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo menos 1, y abajo nos quedaría el valor de el índice de refracción para el agua, que es 1.33. Si haces la operación verás que el resultado, redondeando, sería 2.26 por 10 elevado a 8 metros por segundo menos 1. Y con esto va a quedar resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor le das al like, y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.